Muy buenas noches, soy Luis Diego Hernández, psicólogo del deporte, una vez más acá compartiendo con ustedes, en esta ocasión analizando el documental The Weight of Gold de HBO Sport. Ha sido narrado, producido, protagonizado por Michael Phelps. Y pues como es de costumbre, tenemos un invitado especial para desarrollar el tema de hoy, que es identidad deportiva, que es el tema número uno que extraje del documental. Y para ello tenemos con nosotros a Carlos Coto. Pues Carlos es costarricense, ahorita está trabajando en Estados Unidos. Él es especialista en rendimiento mental para los Minnesota Twins de la MLB. Eh, Fue el mejor estudiante nivel máster para la Asociación de Psicología Deportiva de Estados Unidos del presente año y sacó su sí, bachillerato en psicología en el Instituto Tecnológico de New York y sacó la maestría en psicología del deporte aplicada en la Universidad de Denver, muy reconocida por esta especialidad, y pues ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy, de aceptar la invitación. Así que, Carlos, un placer tenerte por acá. Adelante. Y ahora sí, Estamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo? pura vida, gracias a Dios, todo bien. Qué dicha, me alegra mucho. Pues bueno, agradecerte por aceptar la invitación y compartir un poco la pasión de ambos, que es la psicología del deporte, en este caso a la luz de un documental que me parece que es espectacular para un año tan atípico, tan lleno de interrupciones, de planificación, en donde se ha centrado mucho no solo el tema de la pandemia por una salud física, orgánica, biológica, sino también de la salud mental, ¿no? Entonces, de muchísimas gracias, de verdad. No, no, con mucho gusto, placer es mío. Excelente. Bueno, Carlos, para que la gente que nos esté viendo ahorita y lo verá después, si nos puedes contar brevemente un poco ese viaje que has tenido en Estados Unidos, tanto a nivel académico como personal y deportivo, para conocerte un poco más y poder sacarte mayor provecho. Sí, claro, claro. No, antes de empezar, nada más buenas noches a todos, ¿verdad? Un saludo especial a la familia que yo sé que nos está viendo por allá, entonces un fuerte abrazo a todos. Y sí, la historia arrancó desde muy chiquitito, siempre jugando fútbol, siempre fue la pasión mía. Y luego, cuando tenía como 16, 17 años, empecé el proceso para poder obtener una beca y venirme a estudiar aquí a Estados Unidos. Entonces, la gente de Football Consultants, ¿verdad? José Luis Rodríguez, Mónica Malabasi, me ayudaron muchísimo para poder hacer el salto y estar por acá. En el 2014 fue cuando vine por primera vez y fue cuando fui al Instituto Tecnológico de Nueva York. Estuve ahí 4 años, jugué fútbol los 4 años, lo disfruté muchísimo, mucha presión, ¿verdad? Pero se disfruta mucho. Y luego de ahí hice el salto a Colorado, a la Universidad de Denver, donde acabo de terminar ahorita en junio con la maestría. Y tengo desde enero de estar trabajando con la organización de los Minnesota Twins de la MLB. Y nada, disfrutando cada momento. Un año, como dijiste vos, atípico totalmente, ¿verdad? Con muchos cambios para todos, deportistas o no deportistas. Y nada, sé que el trabajo que hacemos nosotros es de mucho valor por simplemente el apoyo y la guía que se le da a los atletas. Entonces, muy contento de estar acá y nada, vamos a darle. Perfecto. No, muchísimas gracias por ese resumen de tu experiencia allá, tanto a nivel académico como a nivel profesional. La verdad de que es buenísimo que costarricenses estén llevando a cabo experiencias en el exterior y en este caso en Estados Unidos con un deporte de un país de primer mundo y por supuesto la experiencia que estás adquiriendo allá pues es de mucho valor. Muy bien, si te parece entramos en materia y como lo anunciaba en los posts durante los días anteriores y ahorita, el tema que vamos a discutir un poco, Carlos, es el de identidad deportiva. Es uno que se vio muy presente en el documental
y con frases muy contundentes del protagonista, que es Michael Phelps, que ahorita vamos a repasar, y otros atletas que también son parte del documental. Son alrededor de 12 deportistas olímpicos que aportan ahí en el documental. Y bueno, entonces la pregunta inicial sería, Carlos, ¿cómo entendés vos, cómo podrías definir la identidad deportiva? Para vos, ¿cómo lo conceptualizas? Es interesante porque eso les pasa, ¿verdad? No solo a atletas olímpicos, pero lo podemos ver con los atletas chiquititos a nivel escolar también, ¿verdad? Cuando ellos se presentan, cuando ellos dicen quiénes son, normalmente es seguido por la frase, y yo soy futbolista, ¿verdad? O yo soy basquetbolista, o a mí me gusta jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque desde edades muy tempranas, ¿verdad? Muy, muy chiquititos, vemos que ya las personas empiezan a tener esa identidad personal del deporte que al final, si no se lleva a cabo un balance, ¿verdad? Necesario, pues termina siendo, ¿verdad? Detrimental completamente, que es lo que está pasando en el documental, ¿verdad? Entonces, para mí es eso, es simplemente cuando nosotros llegamos y decimos nuestro nombre, lo que sigue después de que decimos nuestro nombre, eso es lo que va a identificarnos normalmente. Entonces, nosotros lo hacemos nosotros mismos también. Por supuesto, sí, efectivamente, me encantó, es bastante puntual y sencillo lo que nos propones para que nos están viendo. Y efectivamente, o sea, primero tal vez ver identidad y después le agregamos la palabra deportiva. Pues identidad básicamente son aquellas características, ¿verdad?, que nos hacen únicos, que nos diferencian de las demás personas. Va muy ligado, por supuesto, con el constructo de personalidad, ¿verdad?, que se va construyendo, como bien dijiste, a lo largo de la vida, en especial énfasis con la etapa de la adolescencia, ¿verdad? De hecho, que aprovecho eso que mencionaste para ir citando una de las frases que rescaté, en este caso Michael Phelps, que dice, ninguno de nosotros tuvimos una infancia normal per se. Y esa frase muy fuerte, pero muy real, ¿verdad? Estamos hablando de deportistas, como dijiste, que normalmente lo que dicen es casi que antes de decir su nombre, dicen yo soy nadador, yo soy futbolista, yo soy basquetbolista. O sea, casi que anteponen el rol social, en este caso como deportistas, que la persona, ¿no? Y justamente acá Michael Phelps nos lo ejemplifica con esa frase. ¿Qué opinas? ¿Pensás que esto es cierto o no? De que no tiene una infancia normal. Sí, sí, sí. Para mí es completamente normal, ¿verdad? O sea, todos estos chicos, todas estas chicas que están buscando, ¿verdad? Llegar al nivel más alto, tratar de ser élite, pues ellos dejan muchísimo tiempo, ¿verdad? Ya sea en la cancha, en, ¿verdad? En cualquier deporte en el que estén, ellos dejan demasiado tiempo, ¿verdad? Dejan tiempo, dejan sudor, dejan su sangre, ¿verdad? Lo dejan todo. Entonces, para mí es completamente normal que ellos se identifiquen así, ¿verdad? Es cuando ellos llegan y están pasando por todo lo que ellos pasan, ¿verdad? Es cuando llega a ser bastante, bastante normal que ellos simplemente utilicen eso que para ellos es muy importante, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos le dan a la gente entender que ellos están esforzándose mucho, ¿verdad? Entonces, Claro. es normal para mí, sí. Sí, efectivamente que las personas que se ven involucradas en el deporte tienen una afinidad alta, como dices, es frecuente que puedan decir que su infancia no fue normal siempre y cuando tenga un enfoque de alto rendimiento, ¿no? Porque sabemos que normalmente pues podemos hablar de deporte de salud, deporte de ocio, recreación, pero específicamente a los que tienen como meta, y en este caso los nadadores, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos acá en Costa Rica, tanto seleccionados, chicos, chicas, y para mí es una de las disciplinas que reúnen tres características que lo hacen muy, muy complejo en este tema de la construcción de una identidad deportiva. Número uno, que la natación es altamente monótona. Es decir, es muy poco lo que puede variar en un entrenamiento Ujú. para poder salirse un poco del esquema, ¿verdad? Te dicen cuántos cienes tienes que nadar, cuál estilo y poco más. Dos, que los nadadores tienen que desenvolverse en un ámbito, en un hábitat que no es el natural del ser humano, que es el agua, lo cual tiene que adaptarse a un medio, ¿verdad?, que no es el nuestro, que es el terrestre.
Y número 3, la relación costo-beneficio. O sea, pasan entrenando cualquier cantidad de horas para bajar segundos, que es muchísimo, o menos de un segundo, ¿no? Centésima, milésima. Entonces, cuando vemos la relación del esfuerzo que invierten en esa actividad versus lo que recogen, los beneficios, normalmente, o sea, a priori sabes que vas en desventaja. Quienes aceptan eso y dan el paso, efectivamente, le compro a Phelps, que empiezan a tener una infancia no normal. Y acá podemos sentarnos a discutir de qué es normal o qué no, o sea, es un tema inclusive hasta filosófico, pero por lo menos si lo vemos desde el punto de vista estadístico de una infancia normal, que se entienda que la infancia que la gran mayoría vive, ¿no? Que comparten con sus compañeros, con sus amigos, actividades sociales, temas escolares, etcétera. Esa vida no la llevan si tienen metas olímpicas, por ejemplo, o en nuestro caso, en Costa Rica, a nivel de centroamericanos, panamericanos, después de olimpiadas, si tienen por ahí el norte, la brújula puesta, efectivamente tienen que tener una dedicación, ¿verdad?, por encima de lo normal a esa disciplina. Y eso, Carlos, es lo que hace que el deportista aumente la probabilidad de éxito con sus metas, pero a nivel de estabilidad emocional, a nivel de salud mental, empieza a haber un atentado ahí. Y creo que mayor referente y que quien tiene mayor autoridad moral para decir esto, ni más ni menos que Michael Phelps. ¿Cómo lo vemos? A mi parecer, es interesante porque todos estos chicos y estas chicas a muy temprana edad, ¿verdad? O sea, ellos empiezan a ver lo mismo que estás diciendo vos, ¿verdad? Que el costo-beneficio, ellos entrenan demasiado para bajar milésimas de segundo cada vez que ellos tienen una carrera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a tener esa presión, ¿verdad? Interna de que ellos están entrenando y a veces no ven resultados. Entonces, al no ver resultados, ¿verdad? Ahí es donde la salud mental, ¿verdad? Entra a ser bastante importante porque ellos empiezan tal vez a tener un poco de dudas también. Entonces ahí estamos hablando simplemente el tema interno, ¿verdad? Cuando también podemos hablar del tema externo, entonces tenemos la presión de padres, tenemos la presión de entrenadores, ¿verdad? Tenemos la presión de sus mismos compañeros que tal vez están teniendo un desarrollo distinto, que están entrenando lo mismo o tal vez que están entrenando un poco menos y los ves, qué sé yo, bajando esas milésimas de segundo que a este atleta le está costando bajar, ¿verdad? Entonces, ese costo-beneficio, a mi parecer, es una de las cosas más importantes para estos chicos. Y dijiste una palabra, Luis Diego, ahorita, que el que logre aceptar, ¿verdad? Que tal vez esos resultados no van a llegar de una vez, es esa parte de creer en el proceso, pero esa aceptación es sumamente importante porque al vos aceptar, ¿verdad? Que tal vez ese proceso tome un poquito más de tiempo o ese proceso sea diferente para ti comparado con la persona que está a la par o comparado con tu entrenador que nadó hace 20 años, ¿verdad? Ahí es donde vos puedes empezar a redirigir tu enfoque a algo más, ¿verdad? Qué sé yo, a ajustar la manera en que haces una abrazada, por ejemplo. Entonces es muy dependiente del atleta y de cómo el atleta vea su proceso, que yo creo que ese costo-beneficio que dijiste hace un par de momentos es sumamente importante. Correcto, eso tiene una influencia, ahí coincidimos los dos en el impacto que tiene el deportista y por ende en la construcción de su identidad. ¿Por qué? Porque cuando pasa lo que estás diciendo, que no ve resultados deseados a corto plazo, si yo deposité quién soy yo, porque esa es la pregunta clave, ¿no? O sea, la pregunta clave de la identidad en el proceso de adolescencia es quién soy, ¿verdad? ¿Quién soy y quién no soy? O sea, qué me gusta, qué no me gusta, qué música, qué comidas, o sea, todo lo que me puede definir como persona. Pero cuando depositan exclusivamente en el tema deportivo y los resultados no empiezan a llegar, que eso es lo común, o sea, en el alto rendimiento lo que menos pasa es el triunfo, es el ganar. Y llegan los que perseveran, los que continúan, por eso no todos llegan, ¿no? Entonces, ahí donde empiezan a afectar desde tempranas edades esa identidad o bien esa crisis de identidad, ¿verdad? Porque yo me valgo exclusivamente por mis resultados, por las medallas que yo gano. Y me gustó que mencionaras los factores externos como padres de familia, porque esto es muy común también. Normalmente los padres
Y las madres en edades tempranas, pues obviamente les siguen, les acompañan, les proveen todo lo necesario, hidratación, la indumentaria, transporte, etcétera. Los costos que tienen que ver con las competencias, en fin, están metidos de cabeza y muchas veces, sin querer queriendo, transmite una presión a los chicos, a las chicas, porque ellos normalmente confunden la aprobación de papá y mamá o el afecto de papá y mamá dependiendo de los resultados, ¿verdad? Esto es involuntario, pero pasa. Entonces, para el deportista, si logro los tiempos, ahorita hablando de natación, posiblemente sé que mi papá y mi mamá me van a sonreír, me van a abrazar y nos vamos a ir a comer al restaurante. Pero si no logré los tiempos propuestos, vamos a ir con caras largas, todos vamos a ir aburridos en el carro y vamos a ir a la casa a comer lo que quedó de ayer. Entonces, empiezan a asociar de premio-castigo. O sea, se empieza meramente a premiar solo a nivel afectivo, se premia solo cuando hay resultados. Y ahí es donde empieza también a deteriorar un poco esa relación con los padres y cómo perciben los hijos a los papás, que prácticamente condicionan su afecto por el resultado. Cuando se habla de esto con padres de familia, se ven sorprendidos porque la mayoría no lo ven así ni lo sienten así, pero pasa, ¿no? Pasa. Entonces ese factor me parece muy importante que lo rescataste. Muy bien. Entonces, vamos con otra frase que para mí fue una de las que me dijo, acá tenés que hablar sobre identidad deportiva, que fue la siguiente. Dice, una pregunta que me golpeó como una tonelada de ladrillo. ¿Quién era yo fuera de la piscina? Justamente lo que estamos hablando. Yo básicamente me guié mucho de la teoría de Erickson, que es uno de los grandes autores sobre el tema de identidad, y él habla sobre este concepto de la exclusividad, es decir, cuando en este caso un deportista tiene o deposita su valor exclusivamente por el cumplimiento o no de su rol como deportista, es decir, depende de las metas o no alcanzadas, así va a ser su identidad, ¿no? Entonces, la consecuencia de esto tenemos claramente una inestabilidad en la salud mental, también un poquito de crisis de identidad si se encuentran los deportistas en una etapa de adolescencia, porque también tenemos un concepto que ahorita lo voy a desarrollar con vos, que se asemeja a la crisis de identidad, pero no lo es. Y Erickson lo define como difusión de identidad. Pero bueno, acá esa pregunta existencial de quién era yo fuera de la piscina, para mí, a mí también me pegó como una tonelada de brillos. ¿Cómo ves vos ese cuestionamiento? A todos nos pasa, ¿verdad? O sea, no solo a los deportistas, yo creo que a los profesionales, sea el ámbito que sea, ¿verdad? Ya sea que sos doctor, ya sea que sos psicólogo, ya sea que sos, ¿verdad? Deportista, a todos nos pasa porque pasamos mucho tiempo de nuestras vidas haciendo lo que nosotros hacemos para comer, ¿verdad? O sea, ya sea que estás yendo a un hospital como doctor, como enfermera, sea lo que sea, ¿verdad? Pasas de 8 a 10 horas, si no más, en ese hospital, ¿verdad? Tratando de trabajar para poder llegar a la casa y poder comer, ¿verdad? Para los atletas es lo mismo. Ellos le meten demasiado empeño, le meten demasiado tiempo a su entrenamiento para poder al final del día llegar y decir, tengo lo que necesito para vivir, que es lo que estabas hablando también de la teoría de Erickson, ¿verdad? Entonces, cuando yo me pongo a pensar en esto, es muy fácil caer en un desbalance, ¿verdad? Donde por eso es que vamos a lo mismo. La identidad de nosotros es prácticamente lo que terminamos haciendo todos los días por más de 8 horas, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante, de verdad, a mi parecer, ¿verdad? Sea la edad que sea, poder mantener un balance. Y ahí es donde entran, yo creo, lo que estábamos hablando hace poquito, los padres, los entrenadores, porque hasta los mismos entrenadores, o sea, sí ellos tienen el rol de entrenador, pero pasan tanto tiempo con estos chicos, con estas chicas, que terminan siendo como una figura paterna, una figura materna también. ¿Verdad? Claro. Especialmente si los chicos tal vez no tienen esas figuras en casa, por X o Y razón. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en eso, yo creo que estas figuras, ¿verdad? Ya sea el psicólogo deportivo, padres, entrenadores, tienen demasiada responsabilidad para poder, no solo como modelos, ¿verdad?
enseñarles a ellos que el balance es muy importante, sino también llegarlo a tener presente con ellos, porque imagínate que un nadador, una nadadora que le estén metiendo de 6 a 8 horas de entrenamiento al día por 10 años, obviamente van a pensar, y bueno, ¿yo quién soy yo si no estoy nadando, verdad? Claro. Entonces es prácticamente anticipar y prevenir que no pasen esos 10 años y después hacerse la pregunta, sino tener esa pregunta presente para que podamos identificar, qué sé yo, 3, 4 cosas diferentes a la natación que les guste hacer de verdad para poder tener eso, tal vez no como prioridad, pero como una prioridad segunda, tercera y cuarta que estén muy cerquita a esa primera para poder encontrar ese balance. Entonces, Sí, esa pregunta es muy interesante también. sí, comparto 100% lo que decís. Es decir, normalmente se hablan por lo menos de tener unos 3 puntos de apoyo, porque hay un psicólogo que a mí me gusta mucho, Pep Marí, que lo sigo mucho, que habla que si se tiene 5 puntos de referencia, de apoyo en la vida para un deportista, son muchos, porque esa energía y tiempo y dedicación que tiene que dedicar a una actividad para poder destacarse y ser de los mejores del mundo, no le alcanza, se tiene que dividir en 4 o 5 actividades y no alcanza para ser el mejor. Si tiene menos de 3, 2, un punto, le puede alcanzar, pero estamos atentando a la estabilidad emocional, ¿no? A su salud mental. Entonces, él propone que deberíamos tener 3 puntos de apoyo. La actividad principal, que vos decís, ¿verdad? La elegida por el deportista, y por lo menos 2 puntos más. O sea, llámese familia, llámese un trabajo, llámese un estudio académico, lo que sea. Pero tiene que tener 2 más, porque en el momento de que la parte del deporte falle o no te dé los resultados, tenés 2 puntos de apoyo. Entonces, es como un triple, ¿verdad? Es como un banco de 3 patas. Y ahí es donde mantiene esa estabilidad. Lo contrario, si solo tenés una pata en el deporte y no te salen las cosas, que eso pasa y mucho en el deporte, te vas a caer y el golpe es bastante duro a nivel psicológico. Es como lo que decías al principio, digamos, es más común fallar Claro, que no fallar, ¿verdad? Entonces, es eso de prepararse, que al final, al prepararse, en realidad lo que estás haciendo es preparándote también para obtener un mejor rendimiento, ¿verdad? Pero es la parte de la educación en ese aspecto de que todos nosotros, ¿verdad? Como adultos que somos, tenemos mucha responsabilidad con los más chicos, ¿verdad? De poder enseñarles eso, de poder enseñarles la importancia de ese trípode. Me encantó que lo dijeras así porque tiene demasiado sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un trípode? Apoya la cámara, ¿verdad? No deja claro. que se caiga. Entonces, cuando hablamos de esas metáforas, así tal vez un poquito más sencillo de que la gente lo escuche, de que si el deporte, la persona quiere ser élite, de verdad que se tiene que hacer demasiados sacrificios, pero que ese trípode esté apoyando ahí con diferentes cosas que le dejen a la persona tener un balance en la vida para poder tener la salud mental necesaria. Así mismo, así mismo. Y para complementar este tema, remato con la otra frase que había elegido que dice Michael Phelps: me veía a mí mismo solo como un nado y no como un ser humano. O sea, casi la cosificación del deportista. Yo en mi mayoría de tiempo me dedico al fútbol, y en el fútbol tienen un concepto que le llaman a los jugadores y se les llama o se les denomina fichas. O sea, literalmente fichas, o sea, cosifican al deportista. Entonces, yo soy dueño de su ficha y su ficha tiene un valor de X monto de dólares. Y como la bolsa de valores algunas veces sube su valor dependiendo de sus éxitos, sus resultados, y algunas veces baja. Si está lesionado, cayó, se desplomó el valor, ¿verdad? Y si no quedaste campeón, qué sé yo. Entonces, a mí me llama la atención esta frase porque efectivamente en el deporte moderno, que sabemos que es toda una industria, que es un negocio también, no nos quejamos de ello, pero hay que tener los cuidados de salud mental del caso, pues pasan a ser como cosas, y acá él lo transmite como tal. O sea, dice, es que no me siento ni humano. O sea, simplemente, venga, usted está para acá, denos tantas medallas y acá las esperamos. Y ya está, regresaste, vamos por más medallas.
y son como una máquina, como unos robots, ¿verdad? Y más, repito, y por eso lo decía al inicio, en el caso de la natación, que literalmente, o sea, son piscinas y se acabó, ¿verdad? Es muy difícil romper ahí la rutina del nadador. Muy bien. Seguimos con otra frase. Vamos a cambiar de personaje. En este caso, menciono a Apolo Ono, que es un deportista olímpico de patinaje, y dice lo siguiente: todo secundario, tus relaciones, el colegio, familia, amigos, todo lo que no está relacionado con rendir al máximo en el deporte, eso no se discute. Entonces, cuando yo escuché esta frase, cualquiera que está en el mundo del deporte élite dice, pues sí, claro, o sea, lo aplaudo, nadie va a refutar eso. El tema es que no podemos olvidar, como dijimos, ese par de patas, ese par de puntos de apoyo, porque sí que pueden conseguir, como ellos, las medallas, pero acá la pregunta que yo lanzo es, ¿a qué precio? O sea, sí, tengo medallas olímpicas, es una connotación, es un reconocimiento social enorme, un mérito, recuerdos, o sea, todo lo que... Pero vemos un precio muy alto, que es justamente el costo de la salud mental, con trastornos, patologías muy complejas, trastornos alimentarios, depresiones, pensamientos suicidas, suicidios como tal. Es decir, ¿a qué costo? Ahora, esto no quiere decir, Carlos, que es una ley, o sea, que si me dedico 100% a esto, voy a facturar sí o sí una patología, pero la probabilidad es muy alta. ¿Cómo lo vemos? Depende, digamos, yo con este tema es muy interesante porque de hecho hay un libro que se llama It Takes What It Takes, que es, digamos, para poder ser élite, tenés que hacer lo que tenés que hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vos llegas y vemos el ejemplo de él, ¿verdad? Donde él llega y dice que todo lo demás es secundario, que todo lo que no tenga que ver con el deporte para ser olímpico, para ser élite, para ganar medalla, es secundario, ¿verdad? Ya esa es una decisión de él, ¿verdad? Entonces, como ser humano hay que darle la autonomía a la persona de que si la persona quiere ser élite y quiere, digamos, llevar ese proceso, ellos lo van a llevar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todos ellos que salen en este documental, que fueron totalmente exitosos, ¿verdad? Ellos tomaron la decisión de que todo lo demás fuera secundario. Ahora, el precio sí es tal vez llegar y que todo lo demás, que no le pusimos cuidado, las relaciones, el estudio, sea lo que sea, ¿verdad? Pasa a ser a un plano secundario y ese precio es el que ellos ahorita están comentando. Entonces, en el momento, ellos tal vez no lo veían. Ahora ellos lo ven. Cuando yo me pongo a pensar en esto, yo digo, bueno, es lo que pasa con todo el mundo. Nadie experimenta por cabeza ajena, ¿verdad? Pero a ese nivel o al nivel profesional, cuando estamos hablando de deportistas profesionales, sea el deporte que sea, es muy importante que ellos de verdad puedan escuchar ese mensaje de personas que han pasado por lo mismo que ellos están pasando ahorita. Aunque nadie experimenta por cabeza ajena, yo creo que ellos estarían un poco más abiertos a escuchar ese mensaje. Por ejemplo, me encanta que estén sacando estos documentales. Me encanta que estén sacando los documentales por ejemplo, el último baile de Michael Jordan o el manual del juego de los entrenadores en Netflix también, ¿verdad? O sea, ellos cuentan su historia y aunque no es la misma historia de los deportistas que están pasando hoy en día, por ejemplo, por lo menos se parece un poco, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando ellos llegan a escuchar esa historia, luego ellos igual tienen la decisión de hacer lo que ellos tengan que hacer para ser élite. Por eso, digamos, a mí ese libro de tenés que hacer lo que tenés que hacer para poder ser élite me gusta mucho porque al final le da la autonomía a la persona de que ellos decidan, bueno, si querés ser élite, no hay muchas opciones, o sea, es lo que es, ¿verdad? Pero ahí es donde está la importancia de que esta gente tenga el apoyo necesario durante el camino, ¿verdad? Ya sea la figura del psicólogo deportivo o ya sea la figura de un mentor o ya sea la figura de los padres, de las madres o de los entrenadores. ¿Por qué? Porque estos chicos de verdad se van a poner a pasar por procesos muy duros, pero es la decisión de ellos, ¿verdad? Entonces ahí Claro, dándole la autonomía, yo creo que ellos sí puede que dejen cosas al lado, pero ellos tomaron esa decisión. Ahora, yendo, digamos, a la pregunta a la frase que habías dicho antes, Luis Diego, que es la parte de ver, ver al atleta como lo que es,
que es ser humano. Pero yo quería comentar un poquitito eso también. Claro, Es, es que nosotros no hacemos eso, ¿verdad? O sea, cuando nosotros vamos al estadio y vemos a atletas y fallan un pase o fallan alguna canasta y cosas así, y los abucheamos, por ejemplo, o sea, no estamos viendo todas las horas de sacrificio que ellos están pasando al otro lado de la competición, ¿verdad? Entonces, se nos olvida que estos atletas, porque son muy buenos en algo, son seres humanos también, ¿verdad? Entonces, es eso de tener eso siempre presente para que a estas personas no les cueste tanto cuando ya estén fuera de su deporte. claro. Sí, muy interesante lo que mencionas. Quisiera sumar a tu comentario cuando hablas de la autonomía y esa capacidad de elección que tenemos. Normalmente pues, yo lo suelo canalizar con el concepto de compromiso. O sea, en el momento que usted elige de manera autónoma, como decías, voy a elegir este estilo de vida, voy a renunciar o sacrificar ambos, como quieras verlo, a diferentes cosas, alimentaciones, actividades sociales, etcétera. En el momento que yo lo elijo, ahí es donde tenemos un atleta comprometido. Cuando los atletas no eligen, actúan por obligación, por compromiso, por expectativas externas de papá, de mamá, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos un daño mayor, porque está invirtiendo un tiempo bastante significativo de esfuerzo, energía, sueño, etcétera, en algo que no ha decidido como tal, ¿no? Entonces, esa autonomía del libro que hablas, de It Takes What It Takes, yo le agrego la variable compromiso, ¿no? Que esa es fundamental para poder llegar al éxito no solo en el deporte, sino a donde quieras. Y con respecto a la segunda, sí, exactamente, se nos olvida cuando estamos en estadios, pasa de que se sabe que el deporte es entretenimiento, ¿verdad? Y las personas se dan la idea de que al pagar yo un tiquete, pues se me da la licencia para poder gritar, ofender, y eso también juega un poco el tema social de la masa. Porque cuando estamos en masa, me siento menos responsable. Estamos todos gritando, pero si estuviera una persona por sector, y son experimentos sociales que se han realizado, no, la actitud, el comportamiento no es la misma, ¿no? Entonces, es un poco también la esencia o la factura que tenemos como seres sociales, seres gregarios, en este caso para amar. Muy bien, seguimos con frase, en este caso vamos a comentar una de otra atleta, Sasha Cohen, que dice, somos deportistas olímpicos, pero no sabemos si somos alguien más. Puede la gente aficionada, ahora que lo mencionamos, de este deporte, que se practique, que te reconozca tiempo después, porque fuiste parte de sus vidas, pero la mayoría tiene sus propias vidas y se olvida. Cuando estás fuera de las Olimpiadas, te desaparece. O sea, entonces, ella, claro, ya lo habla, como dijiste vos, cuando ya terminó el proceso y ya está al otro lado de la cancha. Porque ya experimentó ser deportista, tener todo el spotlight, ser la protagonista, todo lo bueno, pero después de eso te siguen reconociendo algunas personas seguidoras de esa disciplina y después ya vienen otros deportistas modernos que son nuestros nuevos referentes, etcétera, y usted va a un lado, ¿no? Entonces, ese golpe es bastante fuerte si no se ha planificado bien un retiro deportivo, que de hecho es un tema también a desarrollar en este documental, y ella lo expone como tal. ¿Has escuchado en tu experiencia laboral pensamientos similares de deportistas que ya están pasando un poco por esa fase? Sí, no, o sea, sí los he escuchado más que todo de los muchachos que están por salir, ¿verdad? De los muchachos que están ya, digamos, hablando de los últimos 2, 3 años de carrera, ¿verdad? O sea, ellos están obviamente con una madurez completamente diferente a los que vienen llegando de primer año al béisbol profesional, por ponerlo así. Y ellos, por ejemplo, lo que están haciendo es disfrutando de sus últimos días, ¿verdad? Disfrutando de sus últimos juegos como profesional. Y yo creo que, digamos, ellos, por lo menos las personas que tengo en mente, han hecho un muy buen trabajo de poder llegar a ese punto, como decíamos antes, aceptar del momento donde estás en la carrera para poder al puro final disfrutar lo que se tiene que disfrutar y luego pasar
a la siguiente fase de tu vida, pero también he visto que los más nuevos, que los de primer año, segundo año, ¿verdad? Los que acaban de llegar como al béisbol profesional, por ejemplo, como todas las personas, ¿verdad? Como nos ha pasado a todos, yo creo, tenemos un ego muy grande, ¿verdad? Entonces, ese ego muy grande, al final de cuentas, es una barrera, porque pensamos que somos invencibles, pensamos que somos lo máximo, pensamos que no hay nadie como nosotros, ¿verdad? Cuando, si nos ponemos a pensar, la realidad del asunto es que en otro país o en otro estado aquí en Estados Unidos o en otra provincia, ¿verdad? Hay otros de la misma edad de nosotros o menores que están teniendo un nivel muy parecido, si no más alto, ¿verdad? Pero eso no lo vemos porque el ego de nosotros a veces no nos deja, ¿verdad? Entonces, para mí eso es muy interesante porque dependiendo de la edad, dependiendo de la madurez, dependiendo del desarrollo que está teniendo el atleta va a tener a veces un poquito más de dificultad al hacer esa transición afuera de deporte o un poquito más de facilidad a hacer esa transición, ¿verdad? Dependiendo de las cosas que le pasaron durante la carrera, qué sé yo, lesiones, eh, cambios de equipo, que te terminen un contrato, ¿verdad? O sea, es que, como estabas diciendo también, que el deporte termina siendo un negocio, ¿verdad? Entonces, te piden que traigas no sé cuántas medallas y si no, para afuera. Y si trajiste medallas y pasó un buen tiempo, para afuera igual. Entonces, es eso de poder tener la conversación con los atletas, sea la edad que sea, de simplemente estar anuente de que todo es pasajero, ¿verdad? Pero tenemos que disfrutar el momento presente y tenemos que disfrutar, digamos, lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque hoy lo tenemos y mañana no sabemos. Sí, sí, totalmente. El vivir el presente, el aquí y la ahora, el fix first, el carpe diem, que algunos llaman también. Y sí, lo comparto 100%. Acá, esta frase a mí lo que me hizo pensar fue en una necesidad, en una de las necesidades básicas que tenemos como seres humanos, que es la necesidad de aceptación, ¿no? Entonces, cuando estás en bajo el paraguas del deporte, necesitamos sentirnos aceptados y qué mejor manera que ser, de alcanzar los objetivos, medallistas, resultados, etcétera. Ahí todos te van a aceptar, no solo te van a aceptar, sino que quieren ser vos, o sea, se ven reflejados en vos. E interesante este punto porque de hecho para los otros jóvenes que hablamos ahora en la etapa de adolescencia, donde se trata de consolidar la personalidad y por ende la identidad, muchas veces esos deportistas de élite son referentes para incorporar, ¿verdad?, ciertos comportamientos, ciertos rasgos. Vemos si un deportista se corta el cabello de una manera, pues va y es tendencia, si usa determinada ropa, etcétera. Entonces, hay influencia directa, ¿no?, de parte de estos personajes en el deporte, en los chicos y en los adultos también, ¿no? Entonces, la necesidad de aceptación, que por ahí en otro video que logré poner, básicamente la suma de la estima o autoestima, confianza, autoconfianza y concepto, autoconcepto, pues en ese momento en el deporte, ¿qué me da valor? Estima de qué ranking tengo, cuántas medallas tengo, qué sponsors tengo. Eso es lo que me define, eso es lo que me da valor. ¿Qué confianza, qué capacidades tengo? Bueno, dependiendo a las habilidades que tenga, a los diferentes, de nuevo, medallas, a tiempos que haya alcanzado. Y tres, ¿qué me define a mí? Pues me define lo que hablábamos ahora, hasta unos estudios de cuánto vale mi ficha, ¿verdad? Me define los periódicos, ¿verdad?, que un día te ponen arriba, otro día te ponen abajo, que es súper inestable, eso lo vamos a hablar también después. En fin, esta frase me hizo pensar en esa necesidad básica de aceptación, porque cuando dice, ya estoy fuera del foco deportivo, ya no me toman en cuenta y por ende, no, ¿qué me va a aceptar si todo lo deposité en la vida deportiva? Por eso no es casualidad que muchos deportistas tras su retiro siguen estando envueltos o por debajo del paraguas deportivo, porque es ahí donde le dan luz y ya te dan un reconocimiento como comentarista, como entrenador, siempre en el mundo deportivo. Tiene todo el sentido del mundo, como bien lo dijiste ahora, si lo que haces por más de 8 horas al día, efectivamente es el hábitat donde te vas a sentir cómodo, ¿verdad? Pero de salir de ahí, y hay una afectación, por ejemplo, también en el sistema familiar. O sea, ya la familia, si hay pareja, si hay hijos,
están acostumbrados a concentraciones, a la ausencia por tiempos prolongados de los deportistas. Cuando salen de esto, chocan con la dinámica familiar. Porque dicen, bueno, voy a ir a hacer las compras. Ah, no, ya están. Ah, ok. A la hija, al hijo, voy a estudiar. Ah, no, ya tengo el tutor. Ah, ok. Entonces, ¿ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué me define a mí, no? Y era papá, pero no era papá. En fin, esta frase es muy, muy interesante. Y bueno, vamos a seguir con otro deportista que también nos aporta para este tema, que es Jeremy Bloom, un esquiador. Nos dice, si alguien no es un deportista olímpico, es difícil de entender de lo mucho que significa serlo. Eso es lo que lo define a uno. Pues sí, claro, como hemos hablado, tiene todo el sentido del mundo, pero ojo, o sea, que sea lo que te defina bien, por un periodo, ¿verdad? Finito, establecido, pero que no sea lo único, justamente, porque de ahí vas a caer en una crisis no solo existencial, sino en ese concepto que nos plantea Erickson de difusión de identidad. ¿Qué opinas de esta frase de Bloom? Es importante porque uno lo ve aquí, ¿verdad? Uno lo ve aquí porque hay muchos deportistas, digamos, a nivel olímpico o a nivel profesional también, que ellos buscan ese apoyo, ellos buscan esa ayuda, ellos buscan ser diferentes, ¿verdad? Pero lo que estabas diciendo antes, Luis Diego, de que el deporte al final de cuentas termina siendo un negocio, lo es, ¿verdad? Entonces hay muchas barreras aún para una figura como el psicólogo deportivo de un comité olímpico, ¿verdad? Hay muchas barreras donde tal vez no los dejan dar el servicio que ellos podrían dar, tratando de hacer que estos atletas no piensen que necesitan buscar una guía o un apoyo, ni siquiera dándoles la opción. Aunque el psicólogo deportivo, la figura del psicólogo deportivo está por ahí, aún así no los dejan, no les dan la opción de poder ir, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo las cosas funcionan y al final de cuentas vamos a lo mismo de antes, que es que las presiones vienen de parte interna o de parte externa, los factores estrés, ¿verdad? Entonces todos estos deportistas, cuando llegan y tienen el factor estrés interno o el factor estrés externo, ¿verdad? Lo que pasa es que ese es el enfoque, es la presión, ¿verdad? Entonces, dependiendo del atleta, ellos pueden sacarle provecho a esa presión, pero muchos llegan a empezar a tener esas complicaciones, ¿verdad? Ya sea a nivel mental, ya sea a nivel físico, donde el estrés tiene muchísimas complicaciones, no solo a nivel mental, pero a nivel físico, ¿verdad? O sea, sabemos que si nos estresamos, ¿verdad? Nos sentimos tensos, tenemos ahí en los hombros medio tensos, la espalda, una lesioncita en la espalda también, y eso es lo que llega a pasar, ¿verdad? Entonces, Así es. para mí es interesante que al final de cuentas, cuando hay un apoyo, ¿verdad? Y ese apoyo, sea quien sea, le llega a dar a entender al atleta que podemos redirigir el enfoque un poquitito, no tiene que ser mucho, porque para que ellos sean élites tienen que hacer todo lo que están haciendo, ¿verdad? Eso No está hay claro, otra. no hay otra, pero que podamos redirigir un poco el enfoque para simplemente prevenir, ¿verdad? Anticipar y prevenir cuando llegan a pasar todas estas presiones, todos estos factores de estrés, yo creo que ahí podemos llegarle a una diferencia. Sí, yo creo que es un tema de racionalizar sobre la decisión, la elección que hicieron. Es decir, ok, yo sé que voy a dedicarle este tiempo a hacer mi prioridad uno, pero yo sé a priori que esto no es lo que me define en un 100%. O sea, yo soy novio, yo soy hijo, soy hermano, estoy estudiando la carrera, me gusta la música, me declaro seguidor de tales películas, de los actores. Eso también. ¿No? No todo tiene que ser natación, no todo tiene que ser fútbol, no tiene que ser baloncesto, o sea, tienen que buscar otra cosa también que eso es saludable para inclusive que sumen en su deporte, pero como bien estamos de acuerdo, o sea, para ser el mejor tenés que invertir esa cantidad de horas. Yo creo que la clave está en entender previo, ¿verdad? Como una especie de analogía conceptual de un contrato. O sea, vos firmas un contrato, tenés que revisar las cláusulas, a qué estás accediendo, a qué estás diciendo sí,
y decir, ok, hay diferentes cláusulas, la de deporte, la de familia, la académica, yo sé que la de deporte conlleva un poco más de más criterios, pero listo, lo firmo, pero yo sé que yo estoy constituido por más de una pieza. El tema de la personalidad e identidad para mí es como armar con diferentes piezas, o sea, es un armamento de diferentes piezas. El tema es cuando solo tenés una pieza. Ese es el tema. Entonces, que la pieza principal, basal, era el deporte fenomenal y es la que se ocupa para llegar a eso. Pero tenés que agregar más piezas. Pero eso es muy común, ¿verdad? Eso es muy común y yo creo que todos somos culpables de eso. Todos somos culpables de que si queremos ser los mejores en algo, pensamos que eso es lo único que tenemos que hacer, cuando en realidad podemos de verdad apoyarlo con otras cosas que puede ser que no tengan nada en relación a lo que estamos haciendo para poder llegar a ser élites y aún así podríamos llegar a buscarle entre esas cosas algo de que nos va a hacer mejorar en lo que de verdad estamos queriendo ser élite. ¿Verdad? Entonces, Totalmente. eso es simplemente por medio de conversaciones, porque eso no tener la autoconciencia necesaria para poder llegar a decir, mira, esto puede que me ayude a esto, ¿verdad? Es como llegamos a ver que los deportistas tienen como mucho problema al descansar, ¿verdad? O sea, ellos Claro. dicen, no, no, yo no necesito descansar, yo necesito entrenar más, ¿verdad? Uh-huh. Cuando sabemos que el descanso es primordial para un buen Claro. rendimiento, ¿verdad? Y eso cuesta mucho, como seres humanos cuesta mucho, pero hay Sí, que tener las conversaciones. totalmente, totalmente. Vamos a saludar acá un poquito. Dice Marco Benicio Arias, un tema interesante, muy provechoso. Muchas gracias, Marco, por seguirnos. Karen Solís, unos aplausos. Maricruz Quesada, excelente, muchas gracias. Roberto Sánchez, un saludo, Roberto, gracias por seguirnos. Manuel Eduardo, igual pone que buena charla, muchas gracias. Y tenemos a Diego Arguedas, que nos aporta un comentario, vamos a leerlo. Dice: me gusta mucho la frase comenzar con el plan B y C desde que comenzamos con el A. Qué buena. Para muchos atletas, el plan A es el deporte. Sin embargo, trabajar otras áreas a través de redes de apoyo pueden permitir que la transición a otra etapa o rol evite que el retiro sea tan difícil o incluso traumático en términos de identidad. Muchísimas gracias, Diego. Totalmente de acuerdo. Muy buena esa frase, o sea, esa propuesta, ¿verdad? Y sí, comparto totalmente su comentario. Posiblemente facilite justamente lo que estamos desarrollando ahorita en esa transición que por sí de hecho es un tema para Diego Arguedas que vamos a estar comentando el tema del retiro después con mucho más detalle. Muy bien, dime, Carlos. No, para comentarle un poco ahí a Diego Arguedas, que Claro, eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en muchas de las organizaciones de la MLB aquí en Estados Unidos. O sea, vos ves donde las organizaciones están tratando antes de mandar los atletas que están en las academias en República Dominicana, antes de mandarlos a Estados Unidos, a ellos los están mandando ya con el bachillerato ganado, ¿verdad? excelente. Y con muchas clases de inglés ya bien puestas para que cuando ellos hagan la transición de República Dominicana aquí a Estados Unidos, ya vengan con un poquito de inglés nada más, simplemente para que esa transición se les haga más fácil. Se les va a hacer más fácil al poder entender lo que el entrenador les está diciendo, al poder simplemente expresarse de que tal vez no se sienten cómodos con alguna técnica que el entrenador les está dando. Entonces, estamos hablando de plan B y C, que ojalá vaya a impactar el A. Entonces, nada más comentar eso. Excelente, bueno, ahí ya le diste contenido real de parte de tu vivencia profesional allá a la propuesta que nos hacía Diego Arguedas. Muchas gracias, Diego. Bueno, ahorita también Carlos Utela, el mejor Diego, gracias Carlos, un abrazo. Muy bien, y terminamos con esta. Carlos dice, igual de Sasha Cohen, dice: para mí el deporte, se refiere a ella, no era un sacrificio. Todo lo demás en la vida. Muy bien, vamos por el tercer intento. Esperemos de que sea la última interrupción. Entonces, estábamos con la lectura de la frase de Sasha Cohen. Dice: para mí el deporte no era un sacrificio, todo lo demás en la vida era un obstáculo que quería poner de lado. No quería pasar tiempo con mis amigos, no quería ir al colegio, quería hacer todo lo que pudiera para ser la mejor patinadora. Entonces, acá quería rescatar brevemente el hecho que ella habla de sacrificio, o algunas veces se habla de renuncia. Renuncia un poco tiene que ver más con la aceptación, ¿verdad? A priori de las condiciones
de las cuales yo me estoy metiendo, y ella habla de su decisión que vos destacabas sobre la autonomía que tienen. En este caso, decidió por sí misma no estar tiempo con sus amigos, familia, y darle prioridad a eso. Entonces, eso prácticamente nos ayuda a amarrar parte de tus criterios, de tu enfoque, ¿verdad? Con lo que dice esta deportista. Entonces, básicamente, escuchar un poco de tu opinión sobre esta frase. Yo creo que para cerrar, Luis Diego, sí, hay un comentario que yo escuché de alguno de mis profesores hace un año, creo que fue, y decía que nosotros tenemos que ver a los atletas, sea quien sea, o sea, no importa si es, eh, ¿verdad? Marco, el mediocampista de primer grado de cual escuela sea, o Lionel Messi, ¿verdad? Tenemos que verlos por lo que son, ¿verdad? Y que ese es ser humano, ¿verdad? O sea, no importa el nivel, no importa el país, no importa, ¿verdad? El deporte, tenemos que verlos por lo que en realidad son seres humanos y lo que a mí me gustaría, ¿verdad? Dejarle a los entrenadores, a los padres, a la gente que nos está viendo es que busquemos entendimiento, ¿verdad? Que busquemos el poder comprender eh, simplemente qué es lo que estos atletas están pasando, porque ellos se van a poner la presión sí o sí. Cuando una persona quiere ser élite, ellos se van a poner esa presión, aunque no sea externa, va a estar internamente. Entonces, simplemente como buscar comprender de verdad eh, eso, que son seres humanos y que van a pasar por momentos complicados. Entonces, cuando yo pienso en esa frase que decía ella, es en eso en lo que pienso, que no importa, que ellos van a tener la autonomía, van a tomar decisiones, pero al mismo tiempo buscar comprender y entender qué es lo que ellos están pasando. Totalmente. Yo quería cerrar con el término o el concepto de difusión de identidad, que lo había comentado anteriormente, que esto básicamente ocurre cuando la persona no logra formar un concepto realista de sí mismo, ¿no? Atendiendo características personales, personas que normalmente viven con miedo y que presentan ciertas características como la siguiente. Número uno, sentimiento de aislamiento, ¿verdad? Ven relaciones personales, como es el caso de esta frase, peligrosas para su identidad, ¿verdad? Y como defensa se alejan de ellas, como tal lo dice esta atleta Sasha, no logran establecer relaciones de cierto grado de intimidad como amigos o pareja, ya que huyen constantemente de ellas. Concepto número dos, difusión de la perspectiva temporal. O sea, pierden el sentido del tiempo, ¿verdad? No planifican el futuro por el miedo al cambio. Pero curiosamente, precisamente por miedo a este cambio, ¿verdad? Es un poco contradictorio porque a su vez piensan que no es posible que se produzca. O sea, que en este caso el deportista dice, bueno, tengo miedo que esto se acabe, pero a la vez yo voy a hacer lo necesario para que no se acabe, ¿verdad? Entonces hay una difusión del tema temporal. Característica número 3 de la difusión es la incapacidad de pronto del aprendizaje debido a las dificultades que tienen para concentrarse en estudios, en algún trabajo, o puede suceder totalmente lo contrario, como que se centre mucho en una determinada actividad, que en este caso es el deporte, y descuidan al resto, ¿no? Y un cuarto concepto de la difusión de identidad básicamente es la identidad negativa, que nos dice Erickson, que puede suceder cuando la persona tiene esta difusión de identidad y adopta pues una especie de contradicción a los valores que los padres y su entorno le inculcaron a nivel social. Entonces es una especie de acto de rebeldía por medio del uso de drogas, de alcohol, de delincuencia, que es básicamente negar estos valores que en su momento fueron instalados o transmitidos por sus formadores, ¿no? Y acá vemos casos como Michael Phelps, que en su momento optó por consumir alcohol y manejar, y algunos episodios que vemos en muchos deportistas, ¿no? Entonces, ese concepto me llamó mucho la atención, que se apega mucho a esta frase final de la difusión de identidad versus la crisis de identidad. La crisis siendo lo que pasa en el desarrollo natural del adolescente. Ahí donde se da la crisis, la difusión tiene estas 4 características. Básicamente, bueno, Carlos, agradecerte el tiempo, la paciencia que tuviste por estos cortes pues, por factores que se salen de control.
desearte éxitos allá en todos tus planes que tenés con los deportistas en Estados Unidos, y pues acá pues siempre felices de poder tenerte acá en Costa Rica alguna vez para ya compartir en persona. Así que muchísimas gracias de verdad, Carlos. No, a vos muchas gracias y a todas las personas que nos vieron, de verdad. Esperemos que todo esto pase y podamos vernos pronto. Así es, así que bueno, para despedirnos, identidad deportiva, no hay otro camino para el deportista élite, simplemente tomen en cuenta que deben de tener 3 puntos de apoyo, por lo menos la prioridad del deporte sí, pero podernos apoyar en 2 factores más, aceptar esto, tomar la decisión de esto de manera autónoma, tomen nota del libro recomendado por Carlos, It Takes What It Takes, para que puedan ahí tomar el tiempo los que están interesados en indagar un poco más en este tema. Esto sería entonces por hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches a vos, a los que nos están viendo, nos estarán viendo después. Que estén muy bien. Hasta luego.